Vale, esta slide que está sacada de Morningstar directamente, ¿vale? Para que sea lo más objetiva posible, pues prácticamente concentra toda la radiografía cuantitativa del fondo a 30 de junio del 2026. Voy a empezar por la distribución geográfica que aparece en la parte superior izquierda. Los dos países con mayor presencia vemos ahí son Reino Unido y Japón, ambos con pesos ligeramente superiores al 20%. Y luego ya un poquito más alejado aparece Alemania, Francia y otros países de Europa, y luego con un 5,6% Estados Unidos. Vale, estos son ya las primeras diferencias que encontramos con respecto a la categoría promedio, y es que Estados Unidos pues normalmente copa gran parte de los índices. Ahí vemos 51%, cuando Reino Unido y Japón pues apenas llegan al 5%. ¿Por qué esto? Bueno, pues básicamente porque es donde hemos encontrado más valor bueno, hemos encontrado menos oportunidades de inversión en small caps en Estados Unidos. Es decir, no estamos ante una cartera concentrada en un único mercado, como sí lo está en los índices y la categoría. Pero, como digo, no decidimos primero cuánto queremos invertir en cada país para después buscar empresas que encajen, sino todo lo contrario. Analizamos compañía a compañía y la distribución geográfica es el resultado de las oportunidades que hemos ido encontrando. Bueno, en cuanto a la distribución sectorial, nuevamente, no existe un sector que determine el comportamiento de la cartera, no hay una temática que predomine por encima de otra. Diría que hay tres bloques principales, que son pues servicios financieros, que roza el 20%, tecnología el 24% y salud casi el 20%, ¿no? Con respecto a los índices y a la categoría, básicamente lo que más se diferencia de la misma pues es en la parte industrial, un 5% menos que la categoría, los servicios de comunicación en torno a un 5% también con respecto a la categoría. ¿Y a dónde se va ese 10%? Pues prácticamente todo a salud. Eso es más lo que más nos diferencia con respecto de la categoría. En la parte inferior izquierda nos permite entender mejor las características financieras del fondo. Aquí opté, el de arriba es nuestra categoría de nácar, y el de abajo, pues digamos, como nos equiparan a un fondo de renta mixta, pues no tenía sentido, y ahí sí que nos he comparado con un fondo más de renta variable y con un estilo growth, un estilo de crecimiento. En este caso, pues el PER, las veces beneficios, el múltiplo de beneficios del fondo, está a solo 9 veces, ¿vale? Es algo que he incidido en la presentación inicial del fondo, cuando la categoría y el índice está en torno a las 22, 23, 24 veces, ¿no? En valor contable está por debajo de las 2 veces el fondo, cuando la categoría y el índice están por encima de las 5 veces, ¿no? En precios sobre ventas, pues se repite un poco el mismo patrón. Menos de 2 veces ventas el fondo, y la categoría por encima de las 3 veces y el índice por encima de las 4, ¿no? Pero probablemente la métrica más representativa para muchas de nuestras compañías es, como siempre digo, el flujo de caja, ¿no? Al final el dinero manda, ¿no? Bueno, pues en los mercados pues lo mismo. Y el fondo está a solo 8 veces flujo de caja, cuando la categoría está a 16 y el índice a más de 18 veces. Es decir, más del doble que el fondo nácar, ¿no? Por tanto, bueno, diferentes métricas pues muestran una conclusión pues muy homogénea, ¿no? Y es que nácar presenta una valoración pues muy inferior a todas estas referencias, ¿no? Evidentemente, siempre digo que una valoración baja no convierte automáticamente una cartera en atractiva y en rentabilidades futuras, pero tiene sentido si estamos comprando también calidad y crecimiento. Y ahí vamos al siguiente apartado, al apartado de crecimiento, y es que el crecimiento histórico de beneficios de la cartera está en torno al 20%, un poco incluso superior a la categoría e índice Growth, fundamentalmente Nasdaq, y en el apartado de ventas casi duplica al índice y a la categoría. Es decir, que no solo estamos comprando algo mucho más barato, sino que históricamente ha crecido más. En cuanto al apartado de
beneficios esperados, que es este que marco aquí, sí que es cierto que es inferior a la categoría y el índice, pero esto puede ser consecuencia, o al menos yo lo veo así, consecuencia de que son compañías sin cobertura de analistas y mucho menos estudiadas que el promedio del mercado, ¿no? Por tanto, bueno, si históricamente lo han hecho así, no tiene por qué dejar de hacerlo, siempre y cuando pues mantengas el nivel y la exigencia de calidad, ¿no? Por tanto, crecemos más y estamos mucho más baratos que los índices y que la categoría. Vamos a ver dónde nos posiciona el mercado a medio plazo, pero sin duda yo creo que estamos bien posicionados, ¿no? En cuanto a la rentabilidad por dividendo, pues un dato más, ¿no? Está el fondo pues más del doble que la categoría y casi el triple que el índice, ¿no? Una media del 2,5% en NACAR, ¿no? Y abajo a la derecha, bueno, pues es un poco la consecuencia de todos estos ratios financieros del fondo con respecto al índice, y es que, bueno, pues se puede ver muy claro, pues la capitalización promedio del fondo son 300 millones todas nuestras compañías, cuando la categoría pues está en 300 billones con B y el índice casi los 400 billones con B, ¿no? Por tanto, pues muchísimas veces más grande las compañías de los índices y de las categorías sobre las cuales nos comparamos. Llevado a la tipología de compañía por tamaño, pues estamos en un 28% en small caps y un 51% en micro caps. No tenemos ninguna mid cap, ninguna compañía grande ni gigante, ¿no? Cuando la mayor parte de la categoría y del índice pues sí lo está, ¿no? De hecho, está más de la mitad invertido en estas compañías. Y esta es una métrica, la capitalización bursátil, que recomiendo mucho mirar, sobre todo si estás con exposición, si estás invertido en algún ETF o algún índice, sobre todo en una gran casa de small caps, ¿no? Porque muchas veces los nombres comerciales de estos fondos pone small caps, pero en realidad estamos comprando pues activos financieros pues que no tienen exposiciones precisamente a small caps, ¿no? Tanto la capitalización media como el porcentaje de compañías que tenemos en el fondo por tamaño, pues son datos muy interesantes para saber si es verdad, si en verdad estamos invirtiendo o no en pequeñas compañías.